Hola, mi nombre es David Llopis Castelló y soy profesor del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia. En este vídeo vamos a conocer los distintos criterios empleados tradicionalmente para la clasificación de las carreteras de una red viaria. Así, cuando finalices la visualización del vídeo, serás capaz de identificar los diferentes criterios que se emplean para la clasificación de carreteras. El contenido de este vídeo se divide en dos secciones. Primero se presenta una breve introducción sobre el concepto de carretera y se exponen sus principales funciones. Después se presentan los diversos criterios para la clasificación de las carreteras de una red viaria. Comencemos con la introducción. Las carreteras se caracterizan por ser una infraestructura lineal que se conectan unas con otras mediante nudos viarios, es decir, intersecciones y enlaces. Principalmente, podemos decir que las carreteras poseen dos funciones principales: permitir la movilidad de personas y bienes de manera cómoda y segura, y proporcionar accesibilidad, es decir, dar acceso a núcleos de población, propiedades, centros de intercambio modal, etc. En este contexto, según la Ley de Carreteras, una carretera es una vía de dominio y uso público proyectada, construida y señalizada fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Adicionalmente, en esta ley se distinguen cuatro tipos de carreteras: las autopistas, las autovías, las carreteras multicarril y las carreteras convencionales. Más adelante definiremos las propiedades de cada tipología de vías. Con el fin de gestionar adecuadamente este tipo de infraestructura, es necesario conocer los principales criterios de clasificación de carreteras. Los criterios para sistematizar un sistema viario pueden ser diversos. En una primera aproximación se pueden distinguir los siguientes criterios básicos: funcionalidad económico-administrativa, titularidad administrativa, funcionalidad técnica, morfología de la vía y características del entorno. La funcionalidad económico-administrativa ha sido el clásico criterio empleado en nuestro país hasta la etapa de modernización de la red, y se basaba en reconocer el importante papel que desempeñaba un nudo concreto, por ejemplo, Madrid, generando una red marcadamente radial. Aunque el factor titularidad administrativa da lugar a distintas clasificaciones según el país, prácticamente todos lo consideran. A modo de ejemplo, en España distinguimos entre carreteras estatales, que son las que constituyen la red de carreteras del Estado o red estatal de carreteras, por ejemplo en la imagen la A7 y la Nacional 340. Luego tenemos las autonómicas, que constituyen las diversas redes de las comunidades autónomas. Tenemos también las provinciales, que constituyen las redes de las diputaciones forales, diputaciones provinciales y cabildos insulares. En este caso, pues podríamos ver aquí en la imagen la CV 231 o la CV 224, que podría ser autonómica provincial. Y finalmente las locales, que constituyen las redes municipales. La funcionalidad técnica se trata de un criterio clásico en algunas normativas pioneras en estudiar la jerarquización, como la norteamericana. Tomando como referencia el desplazamiento de los usuarios de la red entre zonas de generación y atracción, se clasifican los tramos recorridos atendiendo a la función que desempeñan para tales desplazamientos. En este sentido, se dispone de tres tipologías de carreteras: las arteriales, las colectoras y las locales. Las vías arteriales tienen como función primordial la movilidad de vehículos, permitiendo desplazamientos de medio o largo recorrido con apenas accesos a espacios colindantes. Las vías colectoras proporcionan una funcionalidad relativamente elevada al mismo tiempo que presentan una accesibilidad significativa. Y finalmente, las locales se caracterizan por proporcionar una accesibilidad máxima a costa de limitar su capacidad. La morfología de la vía se refiere a sus características geométricas básicas, tales como el número de calzadas, el número de carriles, el tipo de nudos viarios, el nivel de accesibilidad al entorno, etc. En concreto, las características técnicas del trazado no suelen indicar la clase de carretera por sí solas, pues un itinerario puede contener tramos con estándares diferentes, pero dichas características pueden tomar
parte de los criterios secundarios para subdividir las clases. La consideración de diferentes factores morfológicos da lugar a la denominación de carreteras a la que comúnmente nos referimos, es decir, a autopistas, autovías, carreteras multicarril y carreteras convencionales. Según la Ley de Carreteras, son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales, para la exclusiva circulación de automóviles, con las siguientes características. Carecen de acceso a las mismas las propiedades colindantes. No poseen cruces a nivel. Y consta de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal. Por su parte, son autovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a y desde las propiedades colindantes, y carecen también de cruces a nivel. Las carreteras multicarril son aquellas que, sin ser autopistas o autovías, tienen al menos dos carriles destinados a la circulación para cada sentido, con separación o delimitación de los mismos, pudiendo tener accesos o cruces a nivel. El resto de carreteras que no reúnen las características de estos tipos de carreteras son carreteras convencionales. Es evidente que la presión del entorno sobre la red viaria marca esencialmente las características de esta. Aquí, entorno debe ser entendido en un sentido amplio, incluyendo tanto las condiciones de urbanización de las zonas aledañas a la vía, como las condiciones orográficas o ambientales. En cuanto al primero de estos factores, urbanización, podemos distinguir entre vías urbanas, que son las que se encuentran dentro de los límites de una población, vías periurbanas, que se expanden entre los límites del poblado y el campo abierto. Aquí es donde se presentan los mayores problemas de accesibilidad debido al aumento constante de la densidad de población, y vías interurbanas, en color verde, que se presentan exclusivamente en campo abierto. En función de las condiciones orográficas tenemos llano, cuando la inclinación de la carretera es muy suave, es decir, tenemos inclinaciones menores al 2%, ondulado, cuando la inclinación de la carretera es moderada, en este caso estamos hablando de inclinaciones hasta de un 5 o 6%, y accidentado, cuando la inclinación de la carretera es elevada y además hay cambios bruscos de la misma. Como conclusión, una carretera es una infraestructura lineal que permite la movilidad de personas y bienes de manera cómoda y segura, y proporciona acceso a núcleos de población, propiedades, instalaciones, etc. Para una adecuada gestión de la red viaria es clave su clasificación, la cual se ha realizado tradicionalmente a partir de diferentes factores como la funcionalidad económico-administrativa, la titularidad administrativa, la funcionalidad técnica, la morfología de la vía y las características del entorno. Gracias por tu atención.